Segundo día de vacunación, chicos. Ayer hacía un balance Salinas muy positivo. 16.500 personas, más o menos, es el número que se manejó ayer, de un umbral de 20.000, ¿no? Que se había asignado. Y no aquel inicial de los 30.000. 30, sí. ¿Ah? ¿Te acordás que, bueno, finalmente se bajó a 20, bueno, se llegó a los 16.500. Hay 55.000 agendados. Y se espera ahora que la próxima semana venga la de Pfizer. Pero estamos ahora inoculando con Sinovac. Vamos a saludarla a Graciela Pérez Sartori, integrante del grupo coordinador del plan de vacunación contra el COVID. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, Graciela. Buenos días, muchísimas gracias por... Te pedimos un primer balance de lo que fue el día 1, ayer, el primer día de la vacunación. Bueno, comenzamos con estos grupos, precisamente los grupos esenciales, dentro de los grupos esenciales, y vamos, como tú estabas diciendo, alrededor de 16.400, hay agendados ya 54.400 de un universo un poco mayor de personas que comprendían este grupo. Así que bueno, esperamos que se sigan agendando y que siga avanzando la vacunación precisamente con este grupo objetivo. Graciela, cuando decís avanzando, que es llegar al umbral de los 20.000 diarios, ¿ese es el objetivo? La capacidad es mayor, es decir, que la capacidad puede ampliarse, es decir, que no se ha aumentado la capacidad porque ha faltado personas que no se han agendado aún, que perteneciendo a este grupo objetivo, aún no se han agendado. Bueno, lo que queremos es estimularlos a todas las personas que están dentro de este grupo que efectivamente se agenden para concurrir. Claro, o sea que puede haber jornadas en las que superemos ampliamente las 20.000 vacunaciones, lo cual es un dato realmente interesante si uno piensa cuándo el Uruguay podría estar alcanzando la inmunidad de esta vacuna. ¿Tiene algún tipo de estimación el Ministerio de Salud Pública? Tenemos que recordar que todas las vacunas, ¿tú me estás hablando de la inmunidad de rebaño o de la inmunidad con esta vacuna en particular? No, te estoy hablando de las en realidad de las dos cosas, ¿no? Ahí está, la inmunidad, o sea, las vacunas siempre tenemos que recordar que son 2 dosis, ¿verdad? Es decir, las personas que se están vacunando ahora en 28 días se van a tener que dar la segunda dosis. Y si bien ya se comienza a partir de los 15 días de la primera dosis a adquirir algo de inmunidad, esta se completa, es decir, la eficacia vacunal se completa luego de la segunda dosis. Entonces estamos hablando que este grupo va a ser o sea, después de las 4 semanas, pasadas seguramente 14 días, que llegue a la eficacia máxima de esta vacuna. Bien. ¿Y en cuanto a esta vacuna? Que además, como decimos, es una vacuna que lo que va a hacer es prevenir sobre todo la enfermedad grave con una eficacia cercana al 100% y va a prevenir la enfermedad que requiere algún tipo de cuidado en el 76% y todo tipo de enfermedad sintomática en un 50%. Es decir, aún con la vacuna se pueden presentar síntomas, las personas se tienen que seguir cuidando. Eso es como un concepto básico, ¿verdad? Luego, a medida que se vayan aumentando la población vacunada, es que se va a ir obteniendo lo que llamamos la inmunidad de rebaño. Si cuanto más personas hayan vacunadas, posiblemente se vaya logrando ese mecanismo. Que ya hay algunos trabajos que están mostrando cómo en los países donde se va más avanzada la vacunación, como a medida que se vacuna más cantidad de la población, va disminuyendo la aparición de nuevos casos, es decir, la incidencia de nuevos casos. Claro, entonces promediando el año podríamos estar hablando ya de una inmunidad rebaño, ¿no? Posiblemente, exactamente. Perfecto. Doctora, ¿a qué atribuyen el flujo que se dio de vacunación el primer día, que se ha calificado que podría haber sido más? ¿A qué lo atribuyen? ¿A que es la primera experiencia? ¿A que todavía hay que dar un poco más de información? ¿O que la gente está viendo cómo se va reaccionando? ¿A qué atribuyen el flujo de personas del día de ayer? Es decir, en primer lugar,
lo que tenemos que decir es que lo primero es que es una alegría, que comenzamos, o sea, vamos a darle la parte positiva. Lo bueno es que comenzamos a vacunar, que las personas se están vacunando y que están adquiriendo confianza. Eso es la parte como más positiva. Y lo ideal es seguir brindando información para que más personas sigan accediendo a esta herramienta que es fundamental en la lucha contra el COVID. Es decir, a todo lo que ya se ha hecho hasta ahora, seguir agregando una herramienta más, que es la inmunización, que está demostrada que es una herramienta útil. Es decir, ¿cómo seguir avanzando? Bueno, que se siga creando confianza, que se vea lo que ustedes ya han estado demostrando, ¿verdad? Cómo hay mucha responsabilidad, cómo están funcionando todos esos puestos vacunales, con qué seriedad, el profesionalismo de las personas que trabajan, cómo se mantiene verdaderamente la cadena de frío y las vacunas se están administrando de una forma adecuada, cómo se están administrando efectivamente a las personas de cada grupo. Entonces, a medida que se genere toda esa confianza, creo que va a ir aumentando cada vez más y ese es el objetivo nuestro. Entonces, atribuyen todavía, avanzando. atribuyen a que es muy reciente, entonces. Sí. Sí, algo que me gustaría destacar, porque vi alguna confusión al respecto. Este es el grupo esencial que se lo está vacunando por el rol que cumple en la sociedad, claro. ¿Verdad? Son docentes, son bomberos, son policías, son militares, cumplen un rol en la sociedad que se los considera trabajadores esenciales por la OIT, y el Uruguay resolvió además incluir a los docentes. Pero además de ese objetivo de vacunación de este grupo, que es como para la sociedad, por supuesto que tiene un objetivo individual, que es protegerse. Claro. Y dentro de este grupo, seguramente hay personas con comorbilidades. Capaz que esto no fue del todo destacado y me gustaría destacarlo. Que las personas de este grupo que tienen comorbilidades, especialmente tienen indicada la vacunación y que no dejen de hacerlo. Es decir, recordemos, la diabetes, la cardiopatía, sobre todo la cardiopatía es la que se ha visto en Uruguay más asociada a los casos graves, en la mortalidad, otras enfermedades crónicas, respiratorias, EPOC, y algo que ha generado un poco de duda, que me ha llegado ese comentario, las personas inmunodeprimidas tenían temor a vacunarse con esta vacuna. Lo que queremos aclarar es que esta vacuna es una vacuna inactivada, es una vacuna que no tiene virus vivo atenuado, por lo tanto no puede generar la enfermedad y por lo tanto las personas inmunodeprimidas pueden y deben recibir esta vacunación. Ahora, entonces queremos animar a las personas que están dentro de este grupo y que tienen comorbilidades a que precisamente se tienen que vacunar. En ese sentido te quería preguntar, Graciela, porque ayer el ministro estuvo acá ante el hecho y dijo varias cosas trascendentes. Una es que los remanentes, que vayan quedando, ¿no? Se pueden usar en todo caso como destino a otros grupos vulnerables que no están contemplados de repente en lo que es la primera fase, ¿no? ¿Es posible que si hay remanentes se inoculen otros grupos que no estaban previstos en la prioridad inicial? Por supuesto, las vacunas se van a ir usando, es decir, se va a vacunar este grupo, esperemos que se llegue a un porcentaje alto, todavía estamos a tiempo, vamos a llegar ya vamos a 54.000 agendados, seguramente lleguemos a más, y ese es nuestro objetivo, llegar a más con este grupo, pero las vacunas que vayan quedando van a ir pasando a los grupos subsiguientes según la agenda, dentro de los grupos que tienen previstas estas vacunas. ¿Cuáles son esos grupos siguientes? Precisamente, bueno, estamos ahora discutiendo cómo vamos a seguir avanzando en esto, pero los grupos que tienen asignadas las vacunas son, acordarse que por ahora esta vacuna es para menores de 60 años, entonces seguramente se continúe con menores de 60 años, algunas otras patologías, pero eso precisamente lo estamos discutiendo ahora, cómo se asignarán las vacunas si es que quedaran. Pero por eso, el punto 1, seguir insistiendo en que este grupo objetivo se vacune todo. Ese análisis... Y bueno, si llegan a sobrar, si llegan a quedar vacunas de estas, se va a seguir avanzando. Esto no se va a empezar para nada. Bien, en algún momento se habló que si Pfizer demora en llegar, se va a empezar a inocular al personal de la salud
con esta vacuna de Sinovac. ¿Cuánto tiempo se va a dar de espera para eso? ¿Cuándo se va a tomar la decisión? ¿Hay una fecha puntual? Lo que se definió desde la Comisión Nacional Asesora y el Grupo ad hoc es que el plazo son unos 15 días, pero en principio la vacuna va a estar llegando, o sea que no parece haber esta necesidad. Bien. Si llegara a suceder, se continúa con esta vacuna, por supuesto. Y en referencia a esos otros grupos prioritarios que usted... Para que esta estrategia tenga impacto, se tiene que tratar de ir lo más rápido posible, y es lo que se va a hacer. Bien, en referencia a esos grupos prioritarios que usted hacía referencia, ¿no? Bueno, que se iba a evaluar si es que había un sobrante de vacunas y demás. ¿Se analiza en base a experiencias internacionales o a necesidades del propio Uruguay? ¿Cuál es la hoja de ruta para decidir qué grupos siguen? Los grupos priorizados se analizan en base a lo que es la Organización Mundial de la Salud, es decir, lo que se ha planteado como grupos priorizados, que es lo que se ha destacado, ¿verdad? Que son las personas, es decir, la campaña esta está basada en disminuir la morbimortalidad, en primer lugar, y mantener a la sociedad funcional. Entonces, por eso nosotros, si pensamos en los grupos, tenemos al personal de salud, que es un grupo muy expuesto, que es un grupo que está atendiendo a todos los pacientes con COVID y otras enfermedades, y que es un grupo que tenemos que proteger para la asistencia de los pacientes con COVID y de cualquier otra patología. Ahora, los grupos esenciales definidos por la OIT, y luego son los adultos mayores y los grupos con comorbilidades. Entonces, esa asignación de vacunas se hace pensando en eso, que es básicamente lo que plantea todo el mundo. ¿Cómo se va asignando? De acuerdo a la vacuna que se va teniendo, se va asignando. Entonces, se asignó primero este grupo, luego vamos a continuar con el personal de salud. Cuando llegue la vacuna de Pfizer, en principio va a llegar, o sea que no tendríamos ningún inconveniente con eso. Si llegara a haber algún inconveniente, seguiríamos con la de Sinovac. Y entonces, si quedaran vacunas de este grupo, las vamos a ir asignando a los grupos subsiguientes. Claro, digamos que eso tampoco es el ideal, ¿no? Porque la de Pfizer tiene una efectividad que no tiene la de Sinovac. O sea, si el plan B sería que si demora mucho, bueno, se tomaría la decisión de vacunar al personal de la salud con Sinovac. Pero eso no puede implicar un riesgo futuro de seguridad sanitaria para los trabajadores de la salud. Muchísimas gracias por esta pregunta, pues esto es bien interesante. Vamos a pensar un poquito en las dos vacunas. La vacuna, hasta ahora, todas las vacunas, pero las dos que tenemos, la de Pfizer como la de Sinovac, tienen mucha eficacia para proteger la enfermedad grave. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia entre la de Sinovac y la de Pfizer? Que la de Pfizer tiene una eficacia mayor para prevenir cualquier tipo de enfermedad sintomática, o sea, la eficacia es del 94% aproximadamente global. Y ya se está viendo en algunos estudios de efectividad que también disminuye la infección asintomática. Es decir, que en un grupo, que es los trabajadores de la salud, que son un grupo muy expuesto, que están precisamente con los enfermos, nosotros no solamente queremos proteger que no se enfermen gravemente y se mueran, sino que también queremos que estén sanos para ir a trabajar, y si esta evidencia se sigue mostrando que disminuye la infección asintomática y la transmisión, también de alguna manera proteger a los enfermos. Claro. Bien, por eso se designó. Otros países están usando la Sinovac para el personal de salud, que también es una vacuna que es muy eficaz, como ya lo dijimos, para prevenir la enfermedad moderada y grave. Claro. Tendríamos posiblemente un poco más de casos sintomáticos leves. Es decir, igual es una muy buena vacuna. Doctora, y priorizó, o sea, se asignó de esa manera. Claro. Pero no sería exclusivo si hubiera algún inconveniente con la llegada, que en principio no lo hay. O sea, que en principio seguimos con el plan que se planteó. Claro, el personal de la salud está esperando todavía, y en ese sentido, ¿cuál es su visión sobre la vuelta a la presencialidad de las consultas de algunas especialidades que ha tenido alguna controversia, ¿no? Muchos colectivos médicos dicen, bueno, quizá habría que esperar a que los médicos estén vacunados para volver a las consultas. ¿Cómo lo ven ustedes?
Esas son decisiones bastante complejas que tienen en cuenta un montón de variables, la necesidad de asistencia de las personas, es decir, lo que es la consulta telefónica, que ha sido muy útil, pero a veces en algunos casos también se necesita la consulta presencial. Es decir, eso tiene en cuenta muchas variables. Creo que son dos cosas que se tienen que ir dando en simultáneo y los distintos equipos lo están planteando y están viendo los riesgos y los beneficios de las dos cosas. Pero igual lo que hay que tener claro es que además de la vacuna, los equipos de salud tienen que seguir usando las medidas de prevención que están en todos los centros de salud, es decir, el tapaboca, higiene de manos, la protección ocular, guantes, es decir, todo el equipo de protección personal que está pautado ya desde hace meses y que está el personal muy entrenado en cómo usarlo, cómo ponérselo y cómo sacárselo, eso hay que seguir haciéndolo y va a haber que seguir haciéndolo aún con la vacuna. Es decir, eso no nos cambia. Lo que nos da la vacuna es una protección extra y seguramente en los meses subsiguientes, cuando se vayan alcanzando porcentajes altos de personas vacunadas, bueno, se pueda ir lentamente liberando algunas medidas, pero estas medidas tienen que seguir. Graciela, buen día. Una pregunta quería hacerle. ¿Cómo se inserta en esta dinámica de vacunación el reciente anuncio del infectólogo Medina de la existencia ya de algunos casos de reinfección por la COVID? ¿De reinfección? Sí. Bueno, se está muy atento a esto, ¿verdad? Por ahora son casos esporádicos y no cambian la política, la planificación de la vacunación, pero todos estos elementos obviamente se están viendo, se están observando. Lo mismo las variantes nuevas que hay, la eficacia de las vacunas, es decir, todos son elementos que hay que estar teniendo siempre muy presentes. Pero por el momento no hay ninguna evidencia que haya que cambiar el plan de vacunación. Y en lo que es la inserción de la campaña de vacunación antigripal estacional, digo, ¿ya se está pensando cómo articularla con esta de la COVID que comenzó ahora? Y claro, la campaña se tiene que hacer de todos modos. Lo que se va a hacer es decir, hay algunos grupos que no entran con la vacunación de COVID, como son los niños, eso no va a haber ningún problema, las embarazadas y luego los grupos compartidos de riesgo. Lo que hay que hacer es, por el momento, separar las dos vacunas 2 semanas. Esto es porque no hay evidencia, o sea, no se sabe si hay interacción o no entre las dos vacunas. Es decir, quizás en un futuro se sepa que no hay interacción y no es necesario, pero por el momento, frente a que son vacunas nuevas y que no se sabe si una puede interactuar sobre la otra y cambiar la eficacia, se aconseja una separación de 14 días. Ahí va. Pero bueno, desafíos que tenemos por delante y hay que llevarlos. Claro, una consulta que puede resultar... Y otra cosa que no hay que olvidarse es que todo lo que es el esquema de vacunación, es decir, por la vacunación contra COVID, no se pueden olvidar todo el resto de las vacunas, el amplio grupo de vacunas que tiene Uruguay en su esquema, que es súper amplio, que se tiene que seguir manteniendo. Los niños se tienen que seguir vacunando con las vacunas que se tienen que seguir vacunando, los adultos tienen que seguir recibiendo las vacunas que tienen que seguir recibiendo, así se tiene que mantener, y en eso se está muy atento, y tanto la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa como el equipo de logística ha puesto mucho el ojo en eso, que se mantengan los puestos de vacunación con el resto de las vacunas del plan. O sea, bueno, esto es un desafío, tenemos que hacer todo. Tenemos que hacer la vacunación contra el COVID, la campaña de vacunación contra la influenza y continuar las vacunas del esquema de vacunación habitual. Muy bien, Graciela, muchísimas gracias. Hay un montón de preguntas más para hacerte, pero tenemos que ir cerrando. Quedará para otra oportunidad, seguramente tendremos ese momento más adelante, ¿no? Cuando sea momento de hacer otro balance. Muchísimas gracias y que todo siga bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.